qué sorpresa me he llevado al preparar el capítulo de hoy. Resulta que iba a recomendaros un podcast en concreto y al empezar a investigar un poco y tirar del hilo me he encontrado con toda una red de programas en nuestro formato favorito. Dejadme que os hable de los podcasts de MyInvestor. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y como siempre os traigo una nueva recomendación, bueno, en este caso unas nuevas recomendaciones de podcast para que sigáis descubriendo grandes programas y contenido de alta calidad. Yo soy Jorge Marín y estáis escuchando Al otro lado del micrófono, mi metapodcast donde cada día, en aproximadamente 10 minutitos, hablo sobre todo lo que me apasiona de este mundo, del mundo del podcasting. Así que quedaos, abrid vuestras aplicaciones de... ya tenéis abiertas vuestras aplicaciones de podcast, pero preparaos para suscribiros a estas nuevas recomendaciones que os traigo hoy. Antes de arrancar con la recomendación de esta semana, de este lunes podcastero, que precisamente está muy enfocada en la inversión y el ahorro, quiero dar las gracias a todos los y las mecenas que hacen que este podcast llegue completamente gratis a vuestros oídos y sea un proyecto sostenible a través de sus aportaciones de café digital en la plataforma Ko-fi. Ellos son Alan, del podcast El Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, y Ayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Aguel, una de las VIPs, del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Melch y Ocio 2.0, Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop, del podcast Planeta Bob y Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones en Ko-fi mes tras mes. Como muchos y muchas sabréis, desde hace un par de años soy autónomo, trabajo en EOB Productora de forma autónoma, produciendo y editando podcasts, y eso, sumado a que soy padre de familia, a que tengo una hipoteca a medias con mi mujer y en definitiva una vida, digamos, exigente económicamente, que tengo ciertas preocupaciones fiscales y etcétera, pues me he tenido que poner un poco las pilas en el ámbito de las finanzas y de la economía para que todo vaya bien y pueda dormir tranquilo cada noche, para que no me dé ningún susto. De hecho, muchos lo habréis notado si escucháis este podcast, ya que desde hace tiempo vengo recomendando pues podcasts de marketing, de finanzas, de ahorro, de inversiones o de desarrollo personal y entre otros muchos podcasts de todo tipo, digamos, más de ocio, más de entretenimiento, deportivos, de nicho, bueno, en fin, ya sabéis, todas las recomendaciones que os traigo cada lunes en los lunes podcasteros. Pero al hacerme autónomo, una de las cosas que he perdido, digamos, es esa seguridad que nos da vivir trabajando por cuenta ajena, con vacaciones, con estabilidad, con una pensión más o menos asegurada. Y claro, pues eso te hace pensar un poco, ¿no? Y pensar un poco en el futuro y a largo plazo y plantearte qué pasará si no tienes trabajo o si no tienes suficientes clientes en verano, o qué pasará el año que viene si no llegan nuevos proyectos, o qué pasará cuando llegue el momento de jubilarme. Que claro, para un autónomo esto cambia mucho las cosas. Los que trabajáis por cuenta ajena, digamos que tenéis esto un poquito más asegurado. No del todo, pero un poquito. Gracias a Dios. Gracias a Dios no, qué narices. Gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, a los clientes con los que trabajo y también al apoyo de muchos de vosotros, como los mecenas que he comentado al inicio del episodio, las cosas podríamos decir que no me van mal y además de tener un sueldo estable dentro de la productora, dentro de EOB Productora, al menos a día de hoy, que es algo que no pueden decir muchos autónomos, por desgracia, pero bueno, he aprendido a ahorrar con ese sueldo un poquito, como si fuera una hormiguita, ¿no? Para lo que pueda pasar en el futuro. Y también he aprendido que ahorrar no es, digamos, la mejor, o al menos no es la única opción de acumular una parte de nuestro dinero para estar un poquito más seguros, para dormir tranquilos, y es ahí donde entra MyInvestor. Que no me he olvidado de que hoy es lunes y quiero recomendaros un podcast, que es lunes podcastero, y esto va de recomendar un podcast, pero os he tenido que poner un poquito en contexto. Resulta que hace unas cuantas semanas, hablando con Leticia Trasobares de Saol Servicios, una compañera de Sin Oficina, que por cierto tengo que hablaros de Sin Oficina en otro episodio, pero bueno, esto ya será en el futuro. Resulta que Leticia me convenció de comenzar a leer o a escuchar podcasts, o en definitiva de aprender, de informarme sobre inversión, sobre ahorro, pero inversión también. Y
y que realmente no hacía falta mucho dinero para empezar a hacerlo, porque puedes hacerlo desde 50 o 100 euros para empezar, o incluso desde 1 euro para empezar a invertir y aprender cómo va todo eso de las inversiones, de las finanzas, en fin. Y una vez que empieces a coger el tranquillo, pues ya ves si es para ti o no, porque no es para todo el mundo, pero al menos en mi caso he visto que sí. Decidí hacerlo con MyInvestor, un banco digital que cuenta con su propio podcast. Y digo su propio podcast, o mejor dicho, sus propios podcasts, y aquí es donde viene la recomendación de hoy. En una de las newsletters que recibí por su parte, como cliente, desde hace unos cuantos meses, recomendaban un episodio de su podcast titulado Errores más comunes a la hora de invertir en bolsa. Y claro, pues esto llamó mi atención, no solamente por el titular, errores más comunes al invertir en bolsa, porque yo empezaba a invertir en bolsa, sino que además incluía la palabra podcast. Y cuando ya leo la palabra podcast ya me suena la pod alarma y dije, uy, ¿qué es esto? Claro, era un tema que me interesaba, en un formato que me interesaba, y no solamente empecé a escucharlo, sino además me suscribí a este podcast que se llama Bolsa. Y lo apunté aquí para traerlo en un futuro lunes podcastero, que hoy podríamos decir que es un presente lunes podcastero, que es el que estáis escuchando hoy. Resulta que cuando empecé a preparar este episodio, vi que no solamente tenían este podcast llamado Bolsa, que cuenta a día de hoy con 19 capítulos de aproximadamente unos 5 minutos, con consejos para aprender desde lo más básico para poder invertir en bolsa hasta cosas un poquito más complejas, sino que además tienen otros tantos podcasts diferentes sobre otros temas centrados en el ahorro, la inversión y las finanzas en general. Así que dejadme que lo repase junto a todos vosotros, porque creo que es una recomendación que merece la pena. Voy a visitar su perfil de iVoox, porque aquí es donde más información puedo sacar así rápidamente y ver los números de capítulos que llevan, la duración, desde hace cuánto que publican, bueno, en fin. El podcast de Bolsa, ya digo que tiene 19 episodios y más o menos sus capítulos duran unos 5 minutitos. De publicación, diría que mensual. Una vez al mes, 5 minutitos, la verdad que muy sencillito de escuchar, y además aprendes conceptos, ya digo, más básicos, más complicados. Muy bien, muy recomendable si queréis empezar a invertir, o al menos a aprender a invertir. Luego tienen otro que también es el más extenso, por así decirlo, llevan 111 capítulos cuando estoy grabando esto, y se llama Webinars MyInvestor. Y en este caso nos ofrecen los webinars que ofrecen ellos con entrevistas con expertos, y digamos que webinars son clases, masterclasses sobre diferentes aspectos de la inversión. Nos lo describen de la siguiente forma: ¿no has tenido tiempo de asistir a alguno de nuestros webinars? No te preocupes, te facilitamos la grabación en formato audio para que puedas escucharla cuando quieras. Perfecto, si es que esto es lo que tendrían que hacer todas las plataformas que se dedican a crear contenido, ofrecerlo también en formato podcast, aunque no sea, digamos, el formato nativo del proyecto, pero promocionarlo en podcast y distribuirlo en podcast es una manera genial de seguir ampliando la vida útil de tu contenido, como los webinars de MyInvestor. Aquí en este caso la duración es un poquito más extensa, digamos 1 horita y media de duración, y de periodicidad quincenal, ¿vale? Ya digo, 1 hora y media, quincenal, muy recomendables. Tienen capítulos, ya digo, con grandes expertos en algún que otro ámbito, pero también tienen capítulos más centralizados en un tema, en un nicho. Vamos al siguiente podcast. Se llama Planes de Pensiones y, lógicamente, está centrado en planes de pensiones. Todo lo que siempre quisiste saber sobre planes de pensiones y nunca te atreviste a preguntar, incluyendo los últimos cambios fiscales. Te contaremos en palabras muy sencillas en qué consiste un plan de pensiones, qué pros y contras presenta con respecto a otros productos, cómo puedes seleccionar el producto que mejor encaje con tu perfil y cuál es su tratamiento fiscal actual. Episodios de aproximadamente 5, 6, 7 minutos, 5 minutitos de media de periodicidad. Mira, lo han retomado. Iba a decir, llevan 3 años sin publicar, pero no, hace un mes justo publicaron un nuevo capítulo y llevan un total de 6 episodios. Así que mira, este lo podéis consumir en nada. En la mitad de tiempo de lo que consumís uno de mis episodios. Pasamos al siguiente, estrategias de inversión. Te explicamos las estrategias de inversión más comunes y cómo aplicarlas paso a paso. Todo en palabras sencillas y sin necesidad de contar con conocimientos previos. No te lo pierdas. En este caso, el último episodio lo publicaron hace 6 meses y se trata de un podcast un pelín más largo. Los capítulos aquí van de 5 a 10 minutos y tienen un total de 28 episodios. También muy recomendable si lo que quieres es empezar a invertir, pero lo quieres hacer bajo varias estrategias, diferentes estrategias que te presentan desde MyInvestor. El siguiente podcast se llama Productos Bancarios.
qué es en realidad un banco y un neobanco, y qué pros y contras presentan productos como las cuentas corrientes, las tarjetas bancarias o las hipotecas. Te despejamos todas tus dudas en nuestro nuevo ciclo de podcast. Este lleva 7 meses sin publicar, con episodios de entre 6, 7, 5 minutitos, digamos que la media está en 6 minutos, y llevan un total de 12 capítulos. Vamos al siguiente, 18 capítulos, su título Fondos de Inversión. Te explicamos qué son y cómo funcionan los fondos de inversión paso a paso, todo en palabras sencillas y sin necesidad de contar con conocimientos previos. No te lo pierdas. En este caso llevan 9 meses sin publicar y ya digo 18 capítulos y de duración, pues como siempre, 5, 6, 7 minutitos, capítulos siempre cortitos, muy directos, muy sencillos, muy fáciles. En definitiva, todos sus podcasts suelen durar eso, entre 5, aunque ahora veremos un caso que no, que es todavía más bajito, pero digamos que la media de todos sus episodios, salvo los webinars, que son un poquito más extensos, de una horita y media, todos son capítulos muy cortitos, muy sencillitos, pensados directamente para que tú sigas aprendiendo sobre inversión, sobre ahorros, sobre finanzas, etcétera. El siguiente es algo muy curioso, me ha llamado mucho la atención, se llama Carteras de Fondos Indexados MyInvestor. Y dice, te presentamos las carteras de fondos indexados MyInvestor. Los fondos indexados buscan replicar el comportamiento de un índice de bolsa o de renta fija. Y aquí han creado 4 episodios con 4 tipos diferentes de carteras indexadas, digamos, asociándolas a diferentes tipos de músicas, diferentes estilos musicales. Por ejemplo, tienen, que imagino que será para personas que no quieren arriesgarse mucho, a ver si me lo explican. No, bueno, se llama cartera indexada música clásica. Luego tienen otra que es cartera indexada música indie, cartera indexada música pop y otros cartera indexada música rock. 4 únicos episodios que te están enfocados a explicarte 4 tipos distintos de carteras de fondos de inversión, digamos relacionándolos con la música, entre muchas comillas. 4 únicos episodios que se publicaron hace 4 años. Otro podcast, Conceptos Básicos de Economía, 5 episodios. ¿No tienes ni idea de economía? No pasa nada. Aquí nos explican de forma clara los conceptos más básicos para que podamos orientarnos. Todo en 5 podcasts de menos de 5 minutos. Claro, directo y sencillo. Y seguramente, aunque tengan 4 años de duración, seguramente sirvan, que estén muy actualizados. No creo que haya cambiado mucho la manera de los conceptos básicos de economía en apenas 4 años. Y como veis, pues una red de podcast muy centralizada en un nicho, muy brandeada, sirve para lógicamente conocer todos los planes que te ofrece MyInvestor como un nuevo banco digital o como una plataforma de inversión, y a mí personalmente me han ganado, tanto es así que, ya digo, yo era cliente de MyInvestor antes de conocer estos podcasts, pero ya con esto, pues os podéis imaginar, a mí ya me tienen fidelizado, vamos. Si siguen publicando, pues ya lo tienen muy sencillo, porque encima me ayudan con mis inversiones, ampliando mis conocimientos, pues qué mejor, qué más se puede pedir. Ojalá todos los bancos tuvieran redes de podcast como esta. La verdad que, vamos, es que se han ganado mi recomendación de hoy de calle, vamos. Y si todos estos podcasts que os he traído hoy no son suficientes, también quiero recomendaros otro más que seguro que os va a interesar. Su nombre es Escucha Migrante y se trata de un proyecto sonoro que explora la migración desde la cultura y el arte con un formato que combina conversación y narración a partes iguales. Cada episodio nos acerca a historias y reflexiones sobre la memoria, la identidad y la convivencia en diversidad. Podéis escucharlo en vuestra plataforma de podcast favorita o directamente entrando en yosoyelotro.org. Y para haceroslo un poquito más fácil os voy a dejar un enlace en las notas del episodio y por supuesto en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Estad tranquilos y tranquilas porque voy a dejar todos los enlaces a todos estos podcasts en las notas del capítulo, y si os ocurre como a mí, que este es un tema que os interesa y queréis empezar a invertir o ahorrar simplemente, y además hacerlo en MyInvestor, pues os voy a dejar también mi enlace de afiliados por si queréis empezar una nueva cuenta allí con 20 euros de regalos de bienvenida, 20 para vosotros y 20 para mí, que si no esto pues no sería un enlace de afiliados. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.